Hola, buenas tardes. Primero de todo, muchísimas gracias por venir a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid en este día tan especial para nosotros, en que, bueno, de alguna forma inauguramos que esta joya, que este piano, este Steinway de 1907, pues está en la Universidad Politécnica de Madrid y vamos a poder disfrutar de él desde ahora, pues ojalá que mucho tiempo, ¿no? Voy a dar la palabra a Ignacio López, que es el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y es el organizador del concierto, pero antes quería decir algunas palabras. Lo primero, este piano, que fue de la marca Steinway, bien conocida, fue fabricado en 1907 en Hamburgo. Curiosamente, ese año, casualidades de la vida o no, es el mismo año que los primeros ingenieros industriales entraban por la puerta de este edificio, el Palacio de la Industria de las Artes, porque hasta entonces habían estado en el edificio del otro lado de la Castellana, lo que es el CSDEN. Así que esa coincidencia también pues, nos dio mucha alegría, ¿no? Pensar que había existido, se fabricaba mientras nosotros nos estábamos instalando aquí en esta casa, ¿no? Este piano está aquí gracias a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, la F2I2 como llamamos, que ha sido quien adquirió el piano y quien se lo ha donado a la Politécnica. Así que, bueno, por supuesto, quiero agradecer muchísimo a la Fundación. Está allí José María Martínez Val, su director, así que muchas gracias a ti, a toda la Fundación que lo personalizó en ti. Y también gracias al trabajo de varias personas que han empujado realmente para que este piano esté aquí. Las tres están aquí y voy a pedirles un aplauso para ellos, al propio Ignacio López, al presidente de los antiguos alumnos, a Miss Fiona Finch, who is the previous owner of the piano, la persona que tenía el piano y que finalmente pues, lo ha vendido y ahora somos nosotros los siguientes, y a la pianista que tenemos esta tarde, a Miriam Gómez Morán, que los tres en su posición han empujado lo suficiente para que este piano esté aquí. El resto lo ha hecho la Fundación y luego también, por supuesto, nuestro equipo de mantenimiento que ha hecho lo posible para que este piano esté aquí y podamos disfrutar de él. Yo lo que deseo es que pasen una tarde agradable, que disfruten con el concierto y te voy a dar la palabra. Ignacio, muchas gracias. Well, good evening and welcome to this inaugural event, which is very special for us. Our first concert of piano with this wonderful Steinway and Sons. And I would like to thank again José María Martínez Val, the school director himself, who ultimately took the decision that made it possible for it to be here. But this all started with a very casual conversation between a teacher and me on the phone, and I would like also to mention him, which is Julio García Mayordomo. So thank you very much. This is all an event about passion, which is one of the ingredients that make you an engineer, and a good engineer, as we believe we make here at this school. And we have the great luck to have an excellent pianist with us, who is Miriam Gómez Morán. Miriam Gómez Morán is a full professor of piano at the Salamanca Conservatory, and she also gives concerts as soloist. She has participated in a number of festivals and is really the soul that has been behind all this and who has really motivated that the piano is really here, because it is her who introduced me to Mrs. Finch, who actually agreed and was delighted and has been so kind in selling us the piano. Okay, so now, what could I say about Miriam? Miriam is, as I said, in facts, she's a full professor. She organizes concerts. You can watch her wonderful videos of romantic period that you can see in YouTube. But above all, as a pianist, she has an extraordinary sensibility, an extraordinary sensitivity about things, and she makes the piano talk in a way that you have not heard before. So prepare your hearts for Miriam Gómez Morán.
Thank you very much. Thank you, Rector, for coming with us at this very special event. Well, Miriam. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias. En primer lugar, a la gente que ha hecho posible que este concierto tenga lugar y, sobre todo, que este estupendo piano, este Steinway Grand Cola, pase a formar parte desde ahora de la vida de esta escuela, algo que no es en absoluto frecuente. O sea que realmente mi más sincera admiración por la iniciativa que se ha tenido aquí y ojalá en otros centros también se intente seguir este tipo de actitud, porque realmente creo que es algo muy bonito y que va a aportar grandes momentos de disfrute pues, a toda una comunidad. Y también, bueno, pues muchas gracias a todo el público por estar aquí y gracias también a mi amiga, thank you, Fiona, for being here and for all your help. Gracias a ella por haber venido desde Escocia para presenciar este evento que es tan importante para ella. Yo voy a hablar un poquito de las piezas. Tendrán ustedes los programas y ahí van a ver que hay dos partes en este concierto. En la primera parte voy a tocar el andante y variaciones en fa menor de Haydn y la sonata conocida comúnmente como Claro de Luna de Beethoven. Voy a hablar un poquito de estas dos piezas después del descanso, que durará unos 10 minutos más o menos. Intentaré explicar, introducirles un poquito las otras dos obras, que son la balada primera de Chopin y el Venecia y Nápoles de Liszt. En primer lugar, el andante y variaciones en fa menor es una obra compuesta en 1794 por el músico austríaco Haydn. Y es muy especial. ¿Por qué es muy especial? Porque realmente no es una obra sin más escrita porque sí, porque tenía un encargo o porque, bueno, simplemente tenía ganas de crear algo nuevo. No. Había una mujer, Mariana Genzinger, una mujer casada por su lado, Haydn también estaba casado por su lado igualmente, y, bueno, Haydn estaba enamorado de ella. Probablemente de una manera meramente platónica, hay que decirlo, pero el amor que sentía era muy profundo. En una ocasión ya le había dedicado a Mariana Genzinger una sonata, una de las más bonitas que tiene. Y también bueno, pues hay referencias a este material, tanto de la sonata como un material también que aparece en estas variaciones, en una de las óperas que él compuso, El ánima del filósofo, donde en el lamento de Orfeo por la muerte de Eurídice pues aparece esta figura. ¿Y qué ocurre? Pues que Mariana Genzinger había muerto. Y entonces esta obra es un grito desgarradísimo de Haydn por su dolor al conocer la muerte de ese amor platónico que tenía. Y además es una obra muy curiosa, porque tenemos en ella dos caras. Es decir, tenemos un primer tema que está en modo menor. Modo menor, para aquellos que no sean músicos, es una manera de escribir que evoca tristeza. Y luego tenemos otro tema muy diferente, mucho más ligero, jovial, en modo mayor, que ya como pueden ustedes imaginarse es un modo que evoca alegría. Y después va haciendo variaciones, primero de la primera variación del modo menor, primera del modo mayor, segunda del menor, segunda del mayor y finalmente ya hace la última variación ya en menor y acaba así, cerrando la obra. Y esto es una cosa muy peculiar de Haydn, no es la única obra que tiene esta dualidad, pero sí es la única que empieza y acaba en modo menor, que no es muy frecuente en el clasicismo. En el romanticismo sí lo será, en el clasicismo no, porque quizás le da un toque demasiado personal para lo que era la pretensión de la época. En cualquier caso, esta escritura que él emplea, estos rasgos compositivos, realmente lo que nos llevan es saber que es una obra tremendamente personal. Y ya con un individualismo muy marcado, que es casi una prefiguración del romanticismo musical que irrumpirá más o menos unas 2 décadas más tarde. La obra que voy a tocar en segundo lugar es la sonata que decimos que llamaron con mucha imaginación Claro de Luna. En realidad se llama sonata
cuasi una fantasía, es decir, sonata a modo de fantasía. Son dos las de ese número de opus que tienen ese subtítulo, y esta es la segunda de ellas. El primer movimiento comienza de una manera irreal. Parece casi como si estuviéramos en un mundo fantástico de duendes, trasgos, ninfas en la noche. Y encima de ese mundo irreal surgen unas notas con un ritmo de marcha fúnebre. Por cierto, no he dicho que el andante de variaciones en fa menor, en el tema en menor, es una marcha fúnebre también. Y bueno, pues en este ambiente muy delicado, un poquito como en penumbra y difuminado, pues se empieza a gestar esta obra, que al acabar el primer movimiento nos presenta un segundo movimiento que es como una luz realmente con otro espíritu, algo mucho, mucho más, si no alegre, al menos en paz, y algo juguetón. Liszt lo denominaba este movimiento una flor entre dos abismos, porque en efecto el tercer movimiento es el movimiento de la catástrofe final. Es decir, así como el primer movimiento era irreal, el tercero es muy real, muy candente y realmente lleno de una desesperación que también, evidentemente, nos coloca ya en los albores del romanticismo. Espero que lo disfruten. Muchas gracias.
Y tras este descanso, pues vamos a abordar ya la segunda parte. La segunda parte contiene dos grandísimas obras del romanticismo y además de los compositores más célebres de este periodo para precisamente este instrumento, para el piano. En primer lugar, vamos a escuchar la balada Opus 23, la número 1, de Chopin. Y es una obra muy curiosa, porque seguramente muchos de ustedes pensarán que una balada es una composición de tipo pues, más o menos lírico, casi meloso incluso. Pues no. En música clásica una balada es otra cosa. Y en este caso, además, estas baladas de Chopin, las 4 que tiene, están inspiradas en sendos poemas del poeta polaco Adam Mickiewicz. Y en concreto esta lleva por título Konrad Wallenrod. Bueno, no la balada de Chopin, sino la de Mickiewicz, digamos lo que es la idea que gesta esta obra. ¿Y de qué trata esto? Bueno, pues para ponerles en antecedentes, trata de guerras, luchas de todo tipo, sangre derramada, crímenes. Es decir, es todo lo contrario que precisamente lo que probablemente más de uno se habría imaginado. No. Y realmente los únicos pasajes en los cuales tenemos alguna cosa un poquito más tierna son como evocaciones del pasado. Porque lo que ocurre al final de la balada, de hecho, es que ya no se habla solamente de las glorias de Konrad Wallenrod con sus ejércitos, sino de cómo al final sucumbe bajo el peso de sus crímenes. Y además él declara: como Sansón derribó las columnas de la casa de los filisteos, así reconozco yo todo lo que he hecho. Y entonces al final oímos realmente como si se derrumbaran esas columnas de la casa de los filisteos. Y les voy a contar una cosita, una historia mía personal que quizás les puede interesar. Antes de saber yo que este poema, que es muy largo por cierto, de Mickiewicz, contenía esas líneas, esa referencia a Sansón, me acuerdo cuando yo empecé a estudiar esta obra, pues hace unos poquitos años, yo siempre pensaba, digo, esto es como Sansón tirando las columnas de la casa de los filisteos. Y realmente así era, es muy, muy, muy gráfico. Ni que decir tiene que evidentemente es una obra pues, con mucha pasión, con momentos de orgullo, de victoria, pero al final con un gran cataclismo. Y después de la primera balada de Chopin, lo que vamos a oír es el suplemento a Años de peregrinaje, llamado Venecia y Nápoles de Liszt. En origen, estas piezas del Venecia y Nápoles estaban escritas en 1840, en la época en la cual Liszt pues andaba recorriendo Italia con su amante Marie Tagù, la madre de sus 3 hijos, y ya de hecho, bueno, en una época un poquito difícil para la pareja que 5 años más tarde se rompe. Y escribió pues, una serie de piececitas, una de ellas una gran gondoliera, no la que tenemos en la versión definitiva, sino una que luego introdujo él en el poema sinfónico Das Lamento o Triunfo. Luego una pequeña gondoliera, que es la que aquí rehace, que es basada en una canción veneciana muy popular, cuyo título es La biondina in gondoletta, y luego le añade, en el original tenía esas partes de otra tercera pieza y luego la tarantela, cuyos motivos son los que utiliza también en la tarantela definitiva. Años más tarde de componer esto, él decide publicar una versión revisada, porque de hecho había revisado también todas las piezas que luego constituyeron los 2 primeros años de peregrinaje, el Suiza y el Italia. Y entonces, pues, ¿por qué no también revisar esto? Y entonces lo que hace es que suprime la primera gondoliera y mete la gondoliera actual, la de La biondina in gondoletta, que es como una especie de, aquí ya de fantasía muy libre sobre este tema y con un cierto toque ya de contemplación mística, porque estamos hablando de un Liszt ya mucho mayor que el Liszt de los años de Italia. Estamos hablando de un Liszt que prácticamente era 20 años mayor, maduro y además, bueno, por un lado con un sentimiento religioso que iba creciendo muchísimo y por otro lado con también un desengaño de la vida muy, muy evidente. La siguiente pieza es la canzona, que está basada en un fragmento de la ópera Otello de Rossini. Es muy curioso cuál es el fragmento, porque es aquel que precisamente hace una cita de la Divina Comedia de Dante, del episodio de Paolo y Francesca da Rimini en el infierno.
no hay mayor dolor que el acordarse de los tiempos felices en la miseria. Y Liszt pues mete esto. También es una alusión a otra obra de Años de peregrinaje, que es la Sonata Dante, que se recrea muchísimo en ese episodio precisamente. De todas maneras, yo aquí interpreto que también hay una especie de amargura también del compositor, precisamente por ese recuerdo de esos tiempos brillantes, que bueno, ya él no estaba viviendo en ese momento. Y para acabar, la Tarantela pues es una gran fantasía sobre temas de un compositor de la época, de música que podríamos considerar casi ligera en aquel momento, que se llamaba Guillermo Cotrau. Y bueno, pues es una pieza muy brillante, con tintes a veces casi mefistofélicos, casi diabólicos. Y en otros momentos, en cambio, líricos, juguetones, extasiados incluso. Y al final, pues la pieza acaba con el frenesí propio de esa danza napolitana. Espero que les guste. Muchas gracias.